Hola Marcos, ¿qué tal? ¿Cómo Muy estás? Bienvenido buenas. al podcast. Muy bien, un placer charlar con vosotros, chicos. Un placer para nosotros tenerte aquí. Después de haber hecho un par de visititas nosotros al tuyo, ya tocaba. Exacto. Bueno, queríamos empezar un poquito con el contexto. Vamos a Ujú. hablar de tu nuevo libro, de Vive Más, sobre la longevidad. Y te queríamos preguntar, ¿qué te llevó a escribir este libro? ¿Qué te motivó a ello? Digamos que lo mismo que los anteriores, ¿no? Al final escribo los libros que me gustaría haber leído a mí cuando empecé a interesarme por un tema. Igual que Mm, Mm, escribí al principio Salud Salvaje, o Saludablemente, o Invicto. Y entonces para mí era una aproximación a un tema que está cobrando mucha fuerza, ¿no? El de longevidad, eh, con un enfoque muy holístico, muy global, con esta visión integral que me gusta aportar. Y hay detrás, por supuesto, un interés personal, ¿no? Ya voy también cumpliendo hombre. ciertos años, entonces investigar sobre cómo envejecer lo mejor posible, cómo mantenernos lo mejor posible durante todo el tiempo posible, es algo que me preocupa mucho, que me interesa mucho, y el resultado fue este libro, ¿no? Intentar plasmar todo lo que sabemos sobre cómo envejecer mejor a día de hoy y qué cosas vienen en el horizonte próximo. Y hablo también del horizonte lejano, que cuanto más te alejas, más Sí. difícil es prever. Pero sí, al final mm. doy también un poco esta visión futurista, que no es tan práctica, por supuesto, pero que creo que es interesante, ¿no? Al final, como explico en el libro, desde que somos conscientes de la muerte hemos intentado evitarla, ¿no? La primera gran historia no va de amor ni de riqueza, va de longevidad, va de cómo vencer la muerte, ¿no? La historia de Gilgamesh. Entonces, fruto de todo esto, ¿no? De un interés personal, de que cada vez la realidad es que la sociedad está más envejecida que nunca y sobre todo en un país como España, pues creo que es un libro que además es muy interesante, que puede aportar mucho a la sociedad, ¿no? Sí, yo me empezó a resultar interesante cuando empecé a ver algo de la nutrición y el entrenamiento que muchas cosas casan. Es decir, que la Sí. dieta que es mejor para la salud no es que sea totalmente opuesta de la que es mejor para el rendimiento y que tampoco es Exacto. diferente de la que es mejor para la salud cerebral, por ejemplo, la salud Mm. cardiovascular. Y cuando ves que todo empieza a cuadrar dentro de un marco, empiezas a ver conexiones muy chulas que, Y es que si lo piensas, sería raro, ¿no? Al final todo es claro, materia. Sería raro Eso que es. haya algo bueno para el corazón y malo para el cerebro o al revés. Normalmente los y poco hábitos y los eficiente estilos sería. de vida, exactamente, ¿no? Que la naturaleza nos demandara, no, para el corazón hay que hacer esto, sin embargo, para el cerebro esto otro y para la pierna derecha sería raro, ¿no? Sería extraño que hubiéramos llegado hasta aquí si tuviéramos tantas demandas tan distintas para distintos órganos. Ojo que hay particularidades, por supuesto, Sí, pero la realidad es que las cosas que nos mantenían vitales en un ámbito de la vida solían ser buenas para otras. Por desgracia, ahora tenemos esta partición o esta separación, ¿no? Casi cartesiana del cuerpo va por un lado, la mente va por otro y para ujú, proteger el cerebro hay que hacer sudokus y crucigramas y para el cuerpo hay que hacer actividad física y entrenar pesas y hoy sabemos que todo está mucho más integrado que lo que se pensaba antes, ¿no? Insisto que sí que hay particularidades, hay partes del cuerpo que o partes de la salud, como lo quieras llamar, que requieren ciertas particularidades, pero en general es verdad que lo que es bueno, si hablamos de alimentación, de actividad física, de conexiones sociales, que son buenas para todo. sí. Sí. Mm. Ahora que estamos tocando brevemente el tema de un poquito la coherencia evolutiva, ¿no? De que no, de que al final el cuerpo como que está hecho para funcionar de cierta manera y lo que es bueno para una cosa es bueno para otras. En el libro hablas de un aspecto que no había leído en otro sitio, pero que me resultó muy interesante, que es el de la sombra de la selección natural. Ese aspecto, a partir de que nos reproducimos, en el cual, pues ciertas características pueden ya no ser funcionales para el resto de la vida. ¿Puedes explicarlo un poquito para los oyentes? Sí. Sí, muy interesante. Sí, a ver, no es fácil, pero en el fondo quería responder a la pregunta de por qué envejecemos, porque aquí hay un debate, ¿no? Ujú. Tradicionalmente se pensaba, casi desde una visión más, no sé si llamarlo espiritual o de orden del universo, que la muerte era algo que estaba programado porque unas generaciones tenían que dar pie a otras. Era como un acto benevolente de unas generaciones que se sacrificaban para dejar espacio y recursos a las que venían, ¿no? Hoy sabemos que eso Ujú. no puede ser así. Al final, si lees a gente como Richard Dawkins, ¿no? El gen egoísta
egoísta, pues sabemos que el gen no tiene ningún interés en dejar espacio a otros genes, quiere procrear, quiere duplicarse él. Y la selección natural al final lo que quiere es mantenernos con vida, que sobrevivamos y sobre todo que nos reproduzcamos, ¿no? Y por tanto, cualquier mutación, cualquier cambio genético que hiciera que una especie viviera más, en principio tendría que replicarse, tendría que favorecerse, ¿no? Pero lo de siempre, solo si eso le iba a dar más hijos. ¿Qué ocurre? Que una vez que ya no somos fértiles, realmente a la selección natural no le importa mucho lo que ocurre, ¿no? Sin embargo, cualquier mutación que te haga tener más hijos o ser capaz de reproducirte más joven, te daría una ventaja muy importante, porque es más hijos, por tanto más copias de tus genes, etcétera. Y hoy entendemos que el envejecimiento, por tanto, no es algo que esté programado, no es algo que haya un gen que se dispara, bueno, has cumplido ya 45, pues nada, activamos el gen y arranca el envejecimiento, sino que es el fruto, la acumulación de un montón de mutaciones que la selección natural no puede ver porque se empiezan a manifestar cuando ya no puedes tener hijos y por tanto ya la selección natural le da igual que esas mutaciones te hagan daño, ¿no? Y aquí, de hecho, la paradoja es que muchas de estas mutaciones que nos dañan o que producen el envejecimiento cuando somos adultos son las mismas que nos ayudan cuando somos jóvenes. Esto se llama pleitropía antagonista, ¿no? Pleitropía quiere decir que un gen puede hacer muchas cosas, ¿no? Sería poco eficiente que un gen solo hiciera una cosa. La mayor parte de los genes hacen muchas cosas y antagonista se refiere a que cosas que nos ayudaban, una función de un gen que nos ayudaba cuando éramos jóvenes, nos podía dañar cuando éramos adultos. Ejemplos clásicos, pues un gen que te hiciese producir más calcio te ayudaría de joven, ¿no? Huesos más fuertes, te recuperarías más rápido de una rotura de un hueso. Sin embargo, ese mismo gen podría hacer que tus arterias se calcificasen más rápido cuando eras mayor. ¿Qué ocurre? Que la evolución ve la primera parte de ese gen. Ve que cuando eres joven tienes huesos más fuertes, sobrevives más, tienes más hijos. Sin embargo, lo que ocurre décadas más tarde, la evolución ya no lo ve. Ese daño, por así decirlo, no lo ve. Y por tanto, entras en ese punto ciego al que hacías alusión, ¿no? Y esto podemos aplicarlo a un montón de otras funciones, de cosas que nos benefician cuando somos jóvenes, ¿no? Que ayudan a, pues eso, regenerar heridas. O un ejemplo sencillo, un sistema inmunitario más fuerte de joven te ayudaría a curar infecciones. Sin embargo, un exceso de función inmunitaria mayor, más inflamación, ¿no? Hay un montón de ejemplos. El famoso ApoE4, que paradójicamente hoy se asocia con más riesgo de Alzheimer, de enfermedad cardiovascular. Sin embargo, es el polimorfismo natural original que teníamos los humanos. ¿Qué ocurre? Se ha visto que ese ApoE4, por ejemplo, nos ayudaba a luchar más contra infecciones, que antes era una presión evolutiva mucho más fuerte que el Alzheimer. El Alzheimer, cuando vivíamos en las cavernas, no era un gran problema, ¿no? Entonces, un polimorfismo que nos ayudase a ser más efectivos protegiéndonos de patógenos, se reproduciría muy rápido, aunque nos dé después Alzheimer con más probabilidad a los 70 años, ¿no? Entonces, todas esas mutaciones que, insisto, nos beneficiaban de jóvenes, pero nos van dañando de adultos, la selección natural no las puede eliminar, porque ya has pasado esa edad fértil, o eres mucho menos fértil a los 70 que a los 20, y por tanto esas prioridades de la selección natural, ¿no? Potenciaba los aspectos buenos de esos genes, pero esas mutaciones empezaban a manifestar su lado oscuro décadas más tarde, cuando la selección natural ya no podía hacer mucho para eliminarlas, ¿no? Muy interesante. Claro, me recuerda un poco a... Es un debate súper interesante y habla de... Pues eso, que cuando hablamos de que este gen es bueno o malo, depende del contexto. Por ejemplo, me recuerda a esta afección que se llama sickle cell, que no recuerdo cómo se llama, Anemia. que es... Sí, anemia calciforme. Que favorece, o sea, que es problemática en general, pero te reduce la posibilidad de infectarte con malaria. Claro. Y entonces, en países donde hay malaria, es positivo a nivel evolutivo tener eso, porque te hace sobrevivir más. Es una enfermedad que te va a matar con alta probabilidad a los 30 y pico, pero como te ayudaba a pasar la adolescencia, bueno, pues a los 30 y pico, sobre todo en estas sociedades, ya se habían reproducido. Entonces, algo que te dañaba décadas más tarde, bueno, pues la selección natural lo favorecía porque te ayudaba al menos a reproducirte, ¿no? A pasar la edad reproductiva. Sí, al mismo tiempo, la hipótesis de que puede haber un gen en algún lado que
que te hace envejecer. Bueno, si eso fuera así, ya se habría hackeado, ¿no? Ya habría habido alguien con una droga Claro. capaz de activar, capaz de inhibir o lo que fuera, y eso Y no ha ni siquiera pasado. una droga, sería ya si realmente fuera un gen que nos hace no envejecer, Ujú. la selección natural ya hubiera encontrado esa mutación, Sí, ¿no? claro. Ya tendríamos animales inmortales. Ojo que los hay, ¿eh? Y se están estudiando Sí, sí. algunos animales microscópicos, pero sería algo normal que los animales vivieran siglos si realmente dependiera de un gen. La selección natural no es tonta, habría encontrado esa combinación y, por supuesto, ahora haría que fuera mucho más fácil curar el envejecimiento. Si fuera un gen, venga, Claro. aplicamos CRISPR, activamos el gen o desactivamos el gen del envejecimiento, pero no es así. No hay una mano inteligente detrás que dice, bueno, Sí, pues vamos a poner este gen aquí, que se activa a los 50 para que una generación dé espacio a la siguiente. No funciona así, volvemos a ese sí, concepto del gen egoísta. Y eso tiene la parte buena y la parte mala, ¿no? La parte buena es que no hay ninguna regla biológica que nos obligue a morir ni a Ujú. envejecer. La parte mala es que no va a ser fácil luchar contra el envejecimiento porque no está codificado en un gen, sino que es fruto de muchísimas mutaciones, como digo, que se manifiestan de esta manera y por tanto cualquier intervención contra el envejecimiento, por definición, va a ser tremendamente multifactorial. Va a tener que tocar muchos genes en muchos sistemas que a su vez están interconectados con funciones múltiples, como decíamos antes, y por tanto no va a ser fácil, pero bueno. Claro, es que eh, a medida que uno envejece, al final la evolución tiene que hacer un poquito un trade-off, ¿no? ¿Qué prefieres? Claro. ¿Una vida más corta y, y reproducirse más, de forma que hay más generaciones en más poco espacio? ¿O individuos más longevos y que se reproduzcan cada más tiempo? Y no está claro qué es mejor, porque hay un abanico de posibilidades ahí fuera. Bueno, digamos que está claro que es mejor para cada especie. O sea, lo que sabemos es que si Sí. tú eres una especie que tienes un riesgo muy alto de mortalidad por causas externas, claramente es mejor favorecer la procreación rápida, la fertilidad Ujú. rápida, ¿no? Y al claro. revés, si eres una especie como los humanos, donde por tecnología, por inteligencia en nuestro caso, pero volvamos a los ratones, que hay una comparación que creo que es muy ilustrativa, que es la del ratón, ¿no? Ratón y murciélago. Un ratón vive 2 o 3 años, un murciélago 30 o 40. Si los Mm. miras, son animales Ya. similares, mamíferos, tamaño similar. ¿Cuál es la diferencia? Que un mamífero, o sea, perdón, que un ratón no tiene alas y por tanto estaba muy expuesto a serpientes, a pájaros, a todo tipo de depredadores, mientras que un murciélago podía volar, podía esconderse en cuevas, era mucho menos propenso a este tipo de ataques, de depredadores, etcétera, ¿no? Y por tanto, el ratón, cualquier mutación, imagínate que sale una mutación en el ratón que hace que tenga menos cáncer, ¿no? Que repara sus tejidos contra el cáncer, no sé qué. No le ayudaría de mucho, porque esa mutación le ayudaría cuando fuera mayor. Sin embargo, no va a No ser llega. mayor No nunca, llega, porque se la van a claro. comer antes, ¿no? Y Efectivamente. además, lo de siempre, como bien decías, Pablo, todo tiene un trade-off, es un equilibrio. Regenerar tejidos o dedicar más recursos a luchar contra el cáncer implica que esos recursos no los tienes disponibles ¿para qué? Para procrear. Ujú. Claro, Estás gastando energía en algo que nunca va a tener un beneficio, porque el beneficio claro, es menos cáncer cuando el ratón tenga 4 años. Como nunca va a llegar a 4 años, pues al final ha tenido un perjuicio que es menos descendencia hoy, porque ha invertido más recursos en algo a futuro, y sin embargo, un murciélago, como si tiene probabilidades de llegar a los 5 años, porque tiene muchas probabilidades de que no se lo coman antes, pues cualquier mutación que le ayudase a recuperarse del cáncer o a, yo que sé, mejorar sus tejidos o todo lo que suponga regeneración y longevidad, pues tendría sentido que la evolución dedicase más recurso a procesos del futuro, porque ese futuro era muy probable. En un ratón el claro. futuro era Mm. muy pocos ratones vivían suficiente como para que esos repartos de energía a cosas del futuro tuviesen sentido, ¿no? Y por eso la evolución al final, aquellos animales que eran capaces de vivir un poquito más, tenían muchas probabilidades de que la selección natural privilegiase cosas que tenían un impacto positivo a futuro. Yo digo en el libro que es la especie que es la ley, el principio de Mateo aplicado a la longevidad, ¿no? En el Mm. sentido de Ujú. que a Claro. los que más tienen, más se les va a dar. Si eres capaz de vivir un poquito más, bien por tecnología como las alas, bien por inteligencia como los humanos, pues al final le das más tiempo a la selección natural a descubrir nuevas formas de vivir más.
Y eso hace que un ratón viva 3 años y, sin embargo, un murciélago viva 10 veces más, a pesar de ser relativamente similares, porque unas pequeñas ventajas pues al final se van acumulando, ¿no? Una especie de interés compuesto, y hace que unos animales vivan muchísimo más que otros, a pesar de ser relativamente similares en cuanto a tamaño, en cuanto a especie, etcétera. Sí, Muy es bien. que una cosa que sucede cuando envejeces es que cuanto más tiempo vives, más cosas te pueden pasar y más achaques arrastras. Entonces, hay que recuperar eso, hay que optimizar eso y eso hace que el envejecer sea algo muy multifactorial, como comentabas. En Claro. el libro abogas el- en hacer 3 intervenciones, ¿no? A la hora de modificar la curva de mortalidad, que es alargar, elevar y cuadrar, ¿no? Mm. ¿Puedes explicar un poquito esto y quizá hilarlo Sí. con el abordaje de la medicina actual, de Mm. cómo Mm. tratamos estos problemas? Sí, si nos imaginamos nuestra curva de vitalidad, y vitalidad podemos verlo de muchas maneras, ¿no? Por simplificar, podemos hablar de vitalidad como capacidad física, como fuerza, como V2 max, como lo quieras medir. En el fondo, vitalidad es un concepto amplio. Pues al final todos nos podemos imaginar que la curva empieza relativamente alto, ¿no? Cuando eres joven, con 20, 25 años, y esa curva se va reduciendo con el tiempo hasta que llega a cero, que es cuando te mueres, ¿no? Y también me Sí. gusta hablar de un umbral, famoso umbral Ujú. de incapacidad, por debajo del cual ya no eres autónomo, ¿no? Que es el punto donde te meten en la residencia de ancianos, donde ya no puedes valerte por ti mismo, etcétera. Y obviamente el objetivo es no cruzar nunca ese umbral de incapacidad o entrar en lo que yo llamo la fase titono, ¿no? Y quien lea el libro pues entenderá a qué me refiero con lo de titono. Entonces, como decía antes, este libro surgió por ese interés personal, ¿no? Porque ya tengo cierta edad, pero lo que digo es, oye, pero cuanto antes empieces mejor, porque el objetivo Ujú. no es un Claro. libro para, no, me lo leeré cuando llegue a los 40. No, no, no. Si tienes 20, léetelo ahora, porque el objetivo punto uno, de hecho, el primer objetivo del libro es elevar la curva de vitalidad ahora, estar mejor ahora, sentirte mejor ahora, elevar tu pico de masa ósea, tu pico de masa muscular ahora. Un Ujú. ejemplo típico, sabemos que las mujeres que elevan un 10% su pico de masa ósea, que podría ser parte de lo que metemos en esa curva de vitalidad, tienen un riesgo un 50% menor de sufrir una fractura de cadera después de la menopausia, ¿no? Claro. Entonces, si se leen el libro en la menopausia, bueno, pues ya va un poquito tarde. Ojo, siempre es mejor a cualquier edad, es mejor empezar a cualquier edad que no empezar nunca, ¿no? Ujú. Pero si elevas tu curva de vitalidad en el presente, tengas la edad que tengas, pues no solo estás protegiéndote en el futuro, sino que te vas a sentir mejor ahora, vas a poder hacer más cosas ahora, te vas a ver mejor ahora, ¿no? Entonces, ese es el primer objetivo, elevar la curva de vitalidad ahora. Segundo objetivo es cuadrar esa curva de vitalidad, es decir, que se reduzca, que se mantenga lo más alto posible el mayor tiempo posible, en vez de un declive rápido, ¿no? Sobre todo después de los 50, que es muy, muy típico, pues que se mantenga alto durante mucho tiempo y luego que baje muy rápido, es decir, lo que llaman de morir joven con muchos años, ¿no? Yo pongo el ejemplo de que te Mm. dé un infarto haciendo el amor a los 95 o subiendo el monte Fuji o lo que sea, ¿no? O sea, que la última década de vida no sea muy distinta de la década anterior. Y punto tres, por supuesto, es que cuando la curva de vitalidad conecta con el eje horizontal, llega a cero, pues que sea un poquito más adelante, que sea 10 años más adelante de la media, por decir algo, ¿no? Entonces son esos 3 objetivos, elevar, cuadrar y alargar esa curva de vitalidad. ¿Y por qué crees que la medicina convencional no se centra en esto? Porque Bueno, la medicina convencional, a ver, nos ha dado muchas alegrías, es ¿no? En fantástica. parte, Eso para Sí, empezar. bueno, sí. es Es lo que maravillosa. tenemos, ¿no? O sea, es mucho mejor que la medicina que teníamos antes, Sí, sí. basada pues en chamanes y en supersticiones, ¿no? Es verdad que si tú... También es verdad que se le da más importancia de la que tiene. Me explico. En el último siglo, poco más, hemos doblado la esperanza de vida. Hemos pasado de poco más de 40 a principios del siglo XX a los 80, más de 80 que tenemos en muchos países desarrollados, ¿no? Y la gente piensa que eso es medicina. Bueno, sobre todo higiene, ¿no? Depende qué metas Higiene, dentro súper de, importante. dentro de medicina. Si hablamos de higiene, pues de que tengamos alcantarillado y ese tipo de cosas, los antibióticos, si sumas antibióticos, alcantarillado y 2, 3 cosas más, ahí tienes el 80% del beneficio en aumento de la esperanza de vida en el último siglo, ¿no?
Dicho esto, es evidente que un montón de enfermedades que hasta hace poco nos mataban, pues ya no nos matan. Y también es verdad que esta medicina lo que ha logrado es mantener a la gente enferma viva. Hemos tenido mucho éxito manteniendo a la gente enferma viva. Gente que antes se moría con una diabetes, pues ahora no se muere, o se muere 10 años más tarde. Pero siguen estando enfermos, ¿no? Hemos tenido mucho menos éxito manteniendo a las personas vivas sanas, que para mí este es el siguiente paso de la medicina. Es decir, no solo que las personas con enfermedades sigan vivas, que está muy bien, por supuesto, sino prevenir esas enfermedades, que la gente enferme mucho más tarde, ¿no? Y comprimir esa fase de enfermedad. Por ejemplo, lo que nos dicen los estudios es que, vale, vivimos mucho más, pero también pasamos más tiempo enfermos que antes, por lo que decía, porque la medicina moderna ha logrado que la gente enferma siga viviendo. Que está muy bien, insisto, está muy bien, pero tenemos que ir un paso más allá. Tenemos que llegar a una medicina que haga más énfasis en la prevención. Y la prevención no es hacer cribados de cáncer y estas cosas. Ojo, que también. Pero si te pilla un cáncer temprano, sigues teniendo el cáncer. Lo que haces es mejorar la probabilidad de curarte. Vale, pero el cáncer se ha desarrollado. Eso no es prevención. O sea, un cribado no es realmente prevención. Prevención es no llegar a tener nunca ese cáncer, ¿no? O que ese cáncer ocurra mucho más tarde. Y creo que ese es el objetivo. Y eso no lo vamos a lograr con cirugías o con fármacos. Eso lo vamos a lograr sobre todo con estilo de vida. De momento, dentro de 50 años ya veremos. Volvemos a terapias genéticas, CRISPR, no sé qué. Pero a día de hoy, la forma en la que tenemos realmente de prevenir de verdad esas enfermedades es con estilo de vida y es con hábitos. Sí, es como que la medicina actual es muy buena para intervenciones agudas. Te rompes una pierna, es fantástica que te podamos arreglar esa pierna y puedas volver a caminar. Tienes una infección bacteriana, fantástico, antibióticos. Sin embargo, para esas enfermedades de desarrollo paulatino, lento, que tiene un origen mucho más atrás en la historia de la persona, que no es que se desarrollan ni siquiera en los últimos 2-3 años, en los últimos 20, 30 años, hay un gran agujero, y precisamente son aquellas enfermedades con las que tenemos más problemas, ¿no? Que son el síndrome metabólico, cáncer, enfermedad cardiovascular y demencia, que son aquellas en las cuales no paramos de buscar tratamientos, medicinas con muy pocos resultados. Sin embargo, y aquí quizá es donde más énfasis hay que hacer, hay resultados impresionantes en todos estos ámbitos con intervenciones tempranas dedicadas a cambiar los hábitos. ¿Qué nos dices de esto? Sí, 100%. O sea, es así, ¿no? Digamos que la medicina moderna ha logrado cronificar estas enfermedades, lo cual es bueno. Si antes te morías pronto, pues ahora te mueres más tarde. Bueno, hay algunas en las que realmente no hemos logrado nada, ¿eh? O sea, cosas como el Alzheimer, la realidad es que el éxito ha sido prácticamente nulo. No hay ninguna intervención, ningún fármaco capaz de mejorar, no. Sí, hemos tenido bastante éxito con el cáncer, hemos tenido bastante éxito con la enfermedad cardiovascular, muere mucha menos gente de enfermedad cardiovascular hoy que hace, proporcionalmente, que hace 50 años. También es verdad que gran parte del éxito viene por el éxito del tabaco, o sea, por dejar de fumar. Las estatinas y que la gente hemos sido más exitosos o sabemos mejor cómo tratar gente que llega infartada a los hospitales. Ha habido mejoras importantes en los protocolos, menos en cáncer, mucho menos en Alzheimer. Entonces, hay que agradecer todo eso, pero lo suyo es no llegar a necesitarlo. Y para eso, pues sabemos que cosas como la actividad física, empiezo por actividad física, porque para mí, después de revisar la literatura, es la intervención número 1, tiene un efecto sistémico brutal y puede reducir el riesgo de todas estas enfermedades aproximadamente un 40%, ¿no? Depende del tipo de actividad física, de la duración, pero si lo haces todo más o menos bien, estamos hablando de un 40% menos de riesgo de desarrollar estas enfermedades, punto 1. Y después, si llegas a desarrollar una enfermedad, si por ejemplo te da cáncer, evidentemente esto no implica, que esto yo no sé por qué a la gente le cuesta tanto entenderlo, ¿no? Por ejemplo, mi último post de ayer en Instagram es, oye, que el ejercicio, incluso un ejercicio muy ligero, los famosos snacks de movimiento, reducen el riesgo de cáncer un 20%. Y salen comentarios. Pues mi madre hacía eso y tuvo cáncer, vamos a ver. Vamos a ver si tenemos las probabilidades, o sea, que reduzca. Yo pongo el ejemplo, ¿no? Hay un grupo de personas donde el 20% va a tener cáncer. En otro grupo, solo el 15%. Bueno, ¿en qué grupo quieres estar? Pues evidentemente quieres estar en el de 15.
¿Que puedes estar en Sí, el de sí. 15 y ser de esas 15? Claro, pero es mejor tener un 15% de probabilidad que tener un 20%, ¿no? Y esto no sé por qué es tan difícil de entender para algunas personas. Pero bueno, a lo que iba, que el ejercicio, por ejemplo, puede reducir un 40% aproximadamente la mayor parte de los cánceres, muchos cánceres, la enfermedad cardiovascular, el riesgo de Alzheimer, y esto es brutal, es brutal. Esto hablo en términos generales, ¿eh? Luego depende Sí, de porque de la además edad, depende de tal, pero es brutal. un punto interesante que a mí me sorprende del ejercicio es que no es que simplemente hacer ejercicio reduzca en un 40% tu probabilidad de tener muchas enfermedades, sino que es dependiente de la dosis, de que cuanto más hagas, más se te reduce. Y tienes Sí, un el poder, 40% sería el máximo, ¿eh? O Va sea, llegamos a planando. ese, llegamos, Mm, exacto, llegamos a ese punto de claro. rendimientos mm, decrecientes donde ya no por hacer más ejercicio vas a tener más beneficio, no vas a poder pasar de ese 40%, que en Ujú. algunas personas será un poco menos, en algunas un poco más. Si tienes factores de riesgo, es probable que con el ejercicio seas capaz de mitigarlo. Ah, lo que iba a decir antes que se me olvidó, que entré ya con mi crítica a la gente de subir las probabilidades. Reduces un 40% el riesgo de cáncer, pero además, si después te da cáncer, reduces mucho Ujú. el riesgo de mortalidad o aumentas la probabilidad. Es decir, aunque dos personas les dé cáncer, una que hace actividad física, otra que no, la persona que hace actividad física va a tener mucho menos riesgo de morir de ese cáncer. Y si las dos se salvan, la persona que hace actividad física y que sigue haciendo actividad física va a tener mucho menos riesgo de reincidencia de ese cáncer, ¿no? Entonces, incluso las personas que dicen, ya, pues mi madre hacía ejercicio y le dio un cáncer. Bueno, pues tu madre tiene más probabilidades de sobrevivir que la mujer que le dio cáncer de mama y que no hace actividad física, ¿no? Entonces, lo mires por donde lo mires, sabiendo que, por supuesto, no hay ninguna intervención que te haga inmune, no hay nada que te No, asegure claro. que no te va a dar cáncer, pero al final jugamos en un mundo de probabilidades y pocas cosas van a reducir más tus probabilidades de enfermar que hacer actividad física. sí, has Bueno, eso por un dicho, lado, ¿no? Sí, sí, digo que has dicho un punto muy interesante, es que incluso snacks de movimiento reducen, pues eso, creo que has dicho un 20% la probabilidad de muchos de sí. esos problemas, pero entiendo que diferentes actividades físicas van a tener un impacto diferente en cada una de estas métricas. ¿Qué dice la literatura sobre esto? Trabajo de Sí. fuerza versus trabajo más metabólico de más intensidad, menor Mm. intensidad, al respecto de este tema de longevidad. Sí, a ver, entramos ya a detalles que nos basamos un poco en números generales, ¿no? Sí, Lo ideal, por empezar por la conclusión, es que combinemos múltiples tipos de actividad física, ¿no? Todo claro. tipo de actividad física es buena, toda, pero es verdad que algunos tipos de actividad física tienen unos beneficios en unas áreas mayor que en otras, ¿no? Por ejemplo, el Ajá. ejercicio cardiovascular tradicional, entrenamiento en zona 2 a baja intensidad, de más duración, pues tiene un beneficio más marcado en el sistema cardiovascular puro, ¿no? Se habla mucho, incluso se está proponiendo que sea un signo vital, igual que vamos al médico a tomar las pulsaciones, la presión arterial, pues se considera el VO2 más, o se está intentando que se considere un parámetro vital, un signo vital más de salud, porque hay una correlación muy clara y muy Con la directa mortalidad, entre ¿verdad? VO2 Sí. max y longevidad, ¿no? Exacto. Mm. Ostras, qué putada. Ir al médico y que te hagan hacer un test de Cooper ahí. Claro. Por eso es mejor, pero tenemos también la parte positiva, la fuerza. También se ha visto que la fuerza, algo tan sencillo como la fuerza de agarre, que es mucho más fácil y mucho más sencillo y menos doloroso, ¿no?, que el test de Sí. Cooper, ¿no? Apretar simplemente un dinamómetro, pues eso también correlaciona mejor con longevidad y con tu riesgo de enfermar que el colesterol. Y sin embargo, no se hace esto, ¿no? Y sin embargo, si sale el colesterol a 210, aquí fíjate, 5 asteriscos, estatinas, eh, cuando tenemos marcadores como la fuerza de agarre que nos dan más información o sobre Ajá. todo la evolución de esa fuerza de agarre. Si hay una persona que se va a hacer su revisión anual y vemos que esa fuerza de agarre de un año a otro pega un bajón, es una señal de alerta. Ostras, ¿qué está pasando aquí? Has perdido mucho Ujú. músculo, es un tema también cognitivo, porque al final la fuerza viene del cerebro, ¿no? Entonces, pérdidas rápidas de fuerza pueden tener que ver también con riesgo cognitivo. Entonces, nos da mucha información, es algo totalmente cero invasivo, mucho más fácil que hacer un test de Cooper o una prueba de esfuerzo para saber el V2 max y O que nos da incluso un muchísima análisis de información. sangre es súper Y fácil sin hacer hacerlo. exactamente, Ajá. claro.
Exacto, mucho menos invasivo que un análisis de sangre, ¿no? Entonces, por terminar de responder la pregunta, sabemos que estos parámetros, ¿no? Mejorar el V2 max, mejorar la fuerza. Evidentemente, la gente preguntará, bueno, pero entonces mejorando solo la fuerza de agarre. A ver, no. No. La fuerza de agarre es un proxy, es un indicador de tu fuerza global. Y es mucho más fácil a una persona pedirle aprieta aquí, que venga, vamos a ponerte una barra en la espalda a ver cuál es tu máximo en sentadilla, ¿no? Que seguramente sería un mejor indicador que la fuerza de agarre, pero es un proxy de cuál es tu fuerza general, la capacidad de tu cerebro de reclutar esa fuerza, ¿no? Y luego también aspectos que os pegan más de cerca, como la movilidad. Hay test sencillos, como el de sit and raise, ¿no? De cruzar las piernas, sentarse, levantarse, que también es un buen indicio, porque un test tan sencillo no deja de medir tu equilibrio, la movilidad de tus articulaciones, tu fuerza. Entonces, un test tan sencillo como ese también te da información sobre cuál es tu estado de salud. Entonces tenemos que pasar de los marcadores clásicos de la analítica, marcadores muy pasivos, insisto que están bien, por supuesto un análisis de sangre te puede dar mucha información, pero no quedarnos ahí e ir a test más funcionales que miran lo que tu cuerpo puede hacer, y lo que tu cuerpo puede hacer es un claro indicador de salud. De hecho, conecta mucho mejor con esta curva de vitalidad que decía antes. Lo que tu cuerpo puede hacer es esa vitalidad que tienes y nos da... no quiero que compitan, ¿no? No quiero, no, pues esto mejor que la analítica, no, pero son complementarios y al final si tienes acceso a ambos, mucho mejor. Y sin embargo, por desgracia, esta medicina actual presta muy poca atención, por no decir ninguna, a estos test funcionales y centra toda su atención en la analítica. Y creo que es un error, creo que tenemos que Cuando considerar todo. el objetivo en la analítica es la funcionalidad, o sea, al final quieres operar en el mundo. Quieres estar vivo, quieres ser lo más funcional posible en tu día, para tu trabajo, para tu vida, etcétera. Y para eso usamos Claro, o sea, esas es herramientas, pero hay como... una disonancia grave en eso. Claro, o sea, realmente a tu vida, en tu vida diaria, te afecta mucho más no tener fuerza, no tener capacidad cardiovascular, que tener, yo qué sé, la creatina quinasa elevada, por decir una tontería, o el colesterol elevado. Te afecta mucho más, ¿no? Limita mucho más Sí. tu vida. Entonces, ¿qué te importa más? ¿Tener fuerza o tener colesterol bajo? Quieres realmente Esto tener fuerza. es que hila con una conversación que tuvimos ayer en la que se hablaba que los análisis de sangre hay que ponerlos en un contexto muy amplio de la persona y que son muy complicados y que a veces se cogen mal, igual que se puede interpretar mal la fuerza de agarre como el indicador, porque si cogiéramos solamente la fuerza de agarre y digo, bueno, pues me hago escalador y voy a vivir un montón. Es un error. Coger únicamente, por ejemplo, el colesterol e intentar apuntar a toda costa a bajar ese colesterol es un error si no coges el contexto global de la analítica y mucho más del estilo de vida de la persona. Y aquí es donde, pues lo que dices, estaría mucho mejor un, un análisis en el que incluyes un análisis de sangre, Claro, un proxy. de fuerza, unos test de movilidad, de cardiovascular, idealmente un perfil genético también, puesto que hay personas que tienen alteraciones aquí, Claro. para evaluar el riesgo de la persona. Pero has hablado de un punto que es súper interesante y es que hasta hace poco había muchos estudios hablando de la importancia de la masa muscular para la longevidad. Pero los estudios más recientes muestran que no solamente es la cantidad de masa muscular que tienes, sino la calidad, la capacidad de reclutarla, la capacidad de utilizarla en diferentes aspectos, en diferentes Sí. rangos, tu movilidad. Y esto para mí apunta todo un poco a que tienes que ser lo más funcional posible. Que una de las cosas que te va a hacer vivir más va a ser interactuar mejor, de forma más versátil con tu entorno. Que esto es precisamente lo que implica, ¿no? Cuadrar la línea, porque quieres llegar a esa línea de disfuncionalidad lo más tarde posible. Idealmente pasar 10 segundos ahí mientras llaman a la ambulancia cuando estás ya en el suelo de la cama. Sí, 100%, exacto. Varias cosas aquí, ¿no? O sea, primero, que correlaciona mucho mejor la fuerza que la masa muscular. Lo que pasa es que, a su vez, hay una correlación entre fuerza y masa muscular, pero realmente, Exactamente. de cara a la longevidad, a la salud, la fuerza es mucho más importante que la masa muscular, ¿no? Que también, ¿eh? Y luego, conectando con el punto anterior de la medicina, lo que llaman la medicina 3.0, ¿no? De qué cosas son importantes ahora, también es verdad que, por ejemplo, si tú ves una analítica, los rangos de normalidad son súper amplios, lo cual por un lado está bien, porque hay muchas diferencias entre personas, pero también parte de lo que queremos es no solo decir, vale, asterisco o no asterisco, sino intentar optimizar, ¿no? Decir, una presión, que eso se está haciendo en parte, lo cual que a veces se critica y entiendo que es criticable, me explico, ¿no? Antes se consideraba que a partir de cierto nivel
eras hipertenso. Luego ese nivel se baja. Sí. Y alguien dice, bueno, si esto es porque las farmacéuticas quieren empezar a meter aquí fármacos a más personas, ¿no? Cuando tú cambias el rango de normalidad, estás de repente metiendo muchas más personas en el saco de enfermas y por tanto en el fármaco, o sea, en el saco de toma fármacos. Y es una crítica válida, pero tiene sentido. O sea, si sabemos que la hipertensión es mala y si tenemos un punto de corte, pero sabemos que queremos que la gente no llegue a ese punto de corte, porque cuanto más te acerques es malo, o con la diabetes, ¿no? Es decir, cuando subas de tal nivel de hemoglobina glicosilada, pues es malo. Vale, pero si estás incluso un poquito más lejos de ese umbral, pues mejor, ¿no? Ya. O sea, empezar a hablar no solo de normalidad, sino de optimización. O con que Claro. tengas 31 en vitamina D te sale normal. Vale, sí, pero O sea, igual 45 es óptimo, ¿no? favorecer Intentar la buscar rangos de... identificación. Exacto. Separar normal de óptimo. Que no es fácil, ¿eh? Porque No, no, hay es muy muchos complicado. criterios a nivel, muchos parámetros de analítica que no se puede definir esto es lo ideal, esto es lo óptimo. Y al final lo que buscamos es que no ver cosas muy raras, ¿no? Pero sí te diría que hay muchos parámetros de una analítica que podríamos definir rangos óptimos que no son los de la mayoría de la gente, ¿no? Y separar también en función de tu nivel de actividad física. Por ejemplo, hay niveles que salen alterados en deportistas porque los rangos de normalidad se calculan en personas sedentarias, cuando lo normal sería que Claro. lo que salen deportistas, ¿no? Sí, puede Entonces, haber bueno, es un tema asimetrías complejo, grandes. Claro. claro, Y que luego, una pero vez que te sales del rango, que el único abordaje que haya no sea, bueno, toma estatinas o toma tal medicamento. O sea, bueno, vamos a hacer un análisis holístico de tu situación para abordar de la mejor forma posible la raíz del problema, no solo poner un parche encima. claro, Ujú. a ver, el problema aquí es el de siempre, ¿no? Que es muy fácil culpar al sistema, a las farmacéuticas, a los médicos. Ya, pero si tú eres los pacientes, o sea, al final tampoco tienen ningún interés en cambiar de hábitos, en general, ¿no? Imagínate que tú Efectivamente. eres un médico que sale de la universidad convencido de este concepto, llegas primer paciente, 30 kilos de sobrepeso, uy, tienes que mejorar tus hábitos, comer bien, dame la pastilla y olvídate, ¿sabes? Entonces, claro, es muy difícil porque al final la gente quiere la solución fácil, quiere la pastillita. Estoy generalizando, ¿no? Por suerte mucha gente cada Claro. vez es más consciente. Pero entonces se junta el hambre con las ganas de comer, ¿no? Se junta un sistema que claramente está diseñado para dar fármacos con gente que quiere tomar fármacos porque es la solución fácil. No quiere un planteamiento global para cambiar sus hábitos, para mejorar cómo come y hacer actividad física y no quiere eso. Bueno, no quiere. Claro. Quiere, no tiene tiempo, no sabe. Somos al Quiere, pero final no quiere. Creo que bueno, no sí, sabe no sabe, esto nos enseña tampoco en el colegio y no No, dejamos de ser exactamente. víctimas de un sistema. Bueno, no me gusta la palabra víctima porque creo que todo el mundo tiene mucha más capacidad de acción de la que piensa, pero es verdad que alguien que tiene 3 hijos, que una madre soltera con 3 hijos, con un trabajo precario, bueno, pues ¿qué le vas a decir? ¿No? Tiene que usted ir al gimnasio una hora Sacar y un par mejorar de su horas. más. Ya, es muy Pues difícil. entiendo que tiene limitaciones, ¿no? Pero esa no es la situación general. O sea, la mayor parte de la gente podría hacer mucho más de lo que hace y decide, entre comillas, decide no hacerlo, ¿no? Porque es Ujú. incómodo, porque implica aprender, implica sacar un tiempo de otras cosas. Por tanto, a lo que voy es que no quiero echar la culpa a los médicos, al sistema médico, a las farmacéuticas, porque, por otro lado, pues hay gente que es lo que está demandando. Está demandando la solución fácil, está demandando el atajo y instaurar este modelo que estamos hablando aquí entre personas que estamos convencidas de esto, pues no es fácil cuando hay una gran población que es reacia a cualquier cambio de Sí. hábitos que suponga esfuerzo, dedicación, etcétera, ¿no? Además, es un poco nadar contracorriente, yo creo, porque digo todo este cambio, ¿no? A medicina 3.0 y tal, eh, porque veo mucho más incentivos económicos en términos de mercado a lo paliativo que a lo preventivo. Entonces, creo que Sí. los que estamos en todo esto tenemos que empujar muy fuerte, porque la tendencia va a ser más hacia lo otro. No sé si estoy teniendo un enfoque quizá un poco catastrofista, pero es lo que veo. Sí, a ver, eso es así. Y las políticas no favorecen esto, ¿no? O sea, me explico. Si tú te vas a comprar un bollicao, unos donuts, pagas el 10% de IVA.
te vas a apuntar al gimnasio, pagas el 21% de IVA. Es decir, Dramático. no estamos tampoco dando los incentivos adecuados a nivel de política. Yo siempre digo que los hospitales, los llamados centros de salud, son en realidad centros de enfermedad. Tú cuando vas a un hospital ya normalmente Claro. vas porque estás enfermo, ya vas tarde. Los Ujú. verdaderos centros de salud son los gimnasios, es la zona de fruta y verdura y productos frescos del supermercado. Esas son los verdaderos centros de salud y deberían estar incentivados, que la gente que vaya a un gimnasio tenga, ya no te digo una bonificación, pero al menos no me le pongas el 21% de IVA. O vas a hacer una formación de salud, o vas a comprar fruta Sí, fresca. sí. Los Hay Que no va a incentivos algunos venir no países están bien donde, todo este, puestos. hay todo algunos este países donde cambio. se hace reducciones en los impuestos sanitarios, de tipo de seguridad social y demás, y del seguro de salud, si estás apuntado a un gimnasio, si puedes demostrar que tienes un estilo de vida activa, etcétera, etcétera, Sí. que creo que van en muy buena dirección. Sí, pero yo creo que esto va a venir empujado desde cambios culturales, que fuerce un poco la mano Ujú. política, tirar en esa dirección, que desde votos, ese tipo de cosas, y que desde la cultura también modifiquemos un poco la industria. Porque creo que orgánicamente en ninguna de esas dos áreas lo va a hacer. Vamos a tener que ser todos un poco remando en esa dirección en términos culturales los que forcemos el cambio, yo creo. 100%, o sea, no hay balas mágicas, ¿no? O sea, al final el mercado le importa todo poco, es lo que el mercado quiere ganar dinero. Entonces, a lo que Sí. voy es que si nosotros demandamos, oye, queremos que haya este tipo de productos, este tipo de alimentos, el mercado los va a dar. No tiene, o sea, Mm. el mercado le da igual ganar dinero vendiendo, yo qué sé, brócoli, que bollicaos, que pastillas contra el colesterol. Le da igual. Sí. Entonces, si demandamos otro tipo de servicios, otro tipo de productos, el mercado los va a dar. Se El problema es adaptará, que claro. esa demanda es lo que decía antes, no está, los incentivos no están Ujú. por ninguna parte, ¿no? Efectivamente. Entonces, tiene que cambiar las políticas públicas, tiene que cambiar también las demandas de los ciudadanos y luego el mercado pues irá ajustando, nos irá dando lo que pedimos. Eso Y es. habías hablado de centro de salud, ya hemos hablado de los gimnasios. ¿Cómo afecta la nutrición a la longevidad? Otro de los grandes puntos importantes. Sí. Pues afecta mucho también, según varios estudios, llevar una buena dieta puede alargar tu vida entre 8 y 10 años y postergar la enfermedad incluso más años, ¿no? Sobre todo cuanto antes empieces. Eh, ¿Qué es una buena dieta? claro, ahí entramos un poco en el debate de qué es una buena dieta. Por simplificar mucho, yo te diría que hay aspectos clave. O sea, si vamos al principio de Pareto, te diría que sí, basas tu alimentación en alimentos frescos, mínimamente procesados, comes suficiente proteína y comes lo que necesitas, es decir, no te excedes, lo cual está muy conectado, porque si comes alimentos frescos, mínimamente procesados, suficiente proteína, es difícil que te pases, ¿no? Pero si logras esos dos y consigues que tu dieta te ayuda a mantener un buen ratio músculo-grasa, sobre todo bajo en grasa, porque el músculo tiene mucho más que ver con la parte de entrenamiento de fuerza que vimos antes, pues tienes el 80-90% ganado. Y ya luego podemos entrar en el detalle, si estos nutrientes, si aquellos, si ayuno intermitente, si no. Pero si haces esas tres cosas, alimentos frescos, mínimamente procesados, suficiente proteína, ni muy alta ni muy baja, y mantienes un buen ratio músculo-grasa, no te preocupes mucho más. Y en el libro empiezo a hablar de nutrientes que pueden activar o ayudarnos a reducir distintas vías del envejecimiento, y actuar de senolíticos y de activadores de la autofagia, un montón de cosas que son interesantes, pero Ujú. que entramos ya en los detalles. O sea, si haces esas tres cosas, vas muy bien. Vas muy ¿Y a bien. qué te refieres con proteína ni demasiado alta ni demasiado baja? Porque creo que es el nutriente más olvidado. Hay mucho debate de low carb, low fat, etcétera, pero Sí. muy poca gente habla de la proteína cuando creo que es el más importante, es Mira, a hay nivel un debate, estructural. en el campo de la longevidad, si hay un debate importante. Ujú. Tenemos gente como un Walter Longo, como un David Sinclair, que son bastante antiproteína, ¿no? Que proponen los famosos niveles antiguos de 0,8 gramos por kilo al día, con la justificación de que la proteína eleva el IGF-1, el factor de crecimiento insulínico tipo 1, que eso puede elevar el riesgo de cáncer, lo cual en parte es cierto, pero En en términos base sobre todo fisiológicos.
en animales, claro, a nivel fisiológico, mecanístico. Luego, Claro. sin embargo, si vamos a estudios en humanos de verdad, sobre todo en personas a partir de cierta edad, se ve que la gente que come más proteína tiene mejor salud, menos fragilidad, menos sarcopenia. O sea, la sarcopenia afecta a mucho más personas que el cáncer, ¿no? Y además se ha Ujú. visto que la mortalidad tiene, si conectas mortalidad con IGF-1, tiene forma de U. Es decir, es verdad que niveles muy altos de IGF-1 son negativos, se asocian con más Ujú. cáncer sobre todo, pero niveles bajos también se asocian con mucha más mortalidad. Entonces buscamos ese nivel adecuado. Y ese nivel adecuado, según los estudios que tenemos y los posicionamientos de distintas sociedades de salud, están más cerca de 1,2, entre 1,2 y 1,5 gramos por kilo al día. Con eso, la mayor parte de personas tienen suficiente proteína para evitar estos problemas de sarcopenia, de fragilidad, de osteoporosis, de fracturas, etcétera, etcétera, pero manteniendo unos niveles de IGF-1 adecuados. Y sobre todo, para evitar que el IGF-1 sea un problema, tenemos la siguiente intervención, bueno, la que hemos comentado antes, de hecho, que es el ejercicio. El ejercicio Ujú. El es, mTOR. claro, exactamente, activas el emetor en el sitio adecuado y lo inhibes en el sitio adecuado, ¿no? Entonces, como decíamos antes, no puedes desconectar la proteína o la alimentación del ejercicio, están muy ligados. Claro. Y por eso te diría que para mí es evidente, viendo toda la literatura que hay, que no podemos extrapolar estudios en ratones, que además son muy propensos al cáncer, estudios además en ratones que viven encerrados en jaulas, no son extrapolables Y que son muy a... cercanos genéticamente, porque tienen la misma Claro, son raza, propias, para son ser clones genéticos, exacto, homogéneas. que los normalmente los matan antes, ¿no? Después del estudio, con lo que no envejecen realmente y no tienen fragilidad y roturas de huesos y no se caen. Entonces no puedes extrapolar de esos estudios a la realidad del envejecimiento en humanos, ¿no? Claro, porque tiene mucho sentido. Si el cáncer es un crecimiento descontrolado de unas células, todo aquello que promueva de forma agresiva el anabolismo va a favorecer ese cáncer. Sin embargo, lo que hay que mirar es, una vez que tienes el cáncer, todo eso seguramente hay que reducirlo, pero ¿qué te lleva Sí. a tener ese cáncer en primera instancia? Es como con la proteína, por ejemplo, había también debate sobre si es mala para el riñón y el problema es, el discurso es, si tienes problemas de riñón, tienes Entonces que tener sí. una consumo de proteína más bajo, pero un consumo de proteína alto no es dañino para el Sí. riñón. Como pasa con los Incluso, carbohidratos yo- con síndrome metabólico. Son problemáticos si tienes síndrome metabólico. Si claro, eres una persona sana, un buen si fitness, haces mucho pues ejercicio, los carbohidratos no se correlacionan con un Claro, problema de salud. 100%, es así. Muy bien. y otro aspecto que me gustaría tocar, porque para mí son los tres pilares de la salud, que es el entrenamiento, la nutrición y el sueño. El sueño creo que es totalmente infravalorado, creo que se trajo al frente con el libro de Por qué dormimos de Matthew Walker hace unos años, Mm. que nos traumatizó a todos aquellos que lo hemos leído y quizá nos puedes hablar de cómo afecta y cómo cuidarlo de cara a la longevidad. Sí, efectivamente. O sea, el sueño es ese otro gran pilar que tiene un impacto muy importante en la salud. Y lo bueno del sueño es que todos lo vemos, ¿no? Por ejemplo, si no haces actividad física, tardas tiempo en verlo. Si comes mal, tardas tiempo en verlo. Pero una mala noche de sueño y lo notas enseguida, ¿no? Entonces es evidente que eso, postergado en el tiempo, pues va a traer problemas. O sea, al final todos los animales duermen porque es muy importante y es importante para todo. Tiene también, como el ejercicio, un efecto sistémico absoluto, ¿no? Tiene un impacto a nivel Ujú. hormonal, a nivel cognitivo, a nivel de inflamación, a nivel de regeneración de tejidos, a nivel de mejora del sistema inmune que se activa más por la noche para regenerarse. Entonces, cuando estás reduciendo mucho el sueño, pues evidentemente eso te va a pasar factura. Dicho esto, también es verdad que no hace falta tanto sueño como la gente cree. De hecho, el libro de Matthew Walker Ujú. hay críticas muy bien fundamentadas como que es demasiado alarmista, ¿no? Ujú. Con gráficas manipuladas, directamente manipuladas. Entonces, bueno, cogerlo un poco con pinzas. Y a lo que voy es que también se ha visto, curiosamente, que dormir 9 horas es igual de malo estadísticamente que dormir 6, ¿no? Hay una curva en forma de U y el nivel más bajo de mortalidad está entre 7 y 8 horas. Es decir, no hace falta Ujú. tampoco dormir mucho más. Sí. ¿Qué ocurre? Que hay gente que necesita menos horas de sueño, gente que necesita más horas de sueño y que no solo la cantidad, sino también la duración. Por ejemplo, no es lo mismo dormir
por la noche, entre 11 y 6 o 7 de la mañana, que Dormirte dormir, mañanas. que Claro. acostarte a las 2, dormir hasta levantarte a las 11, Y la calidad de ese sueño. y la calidad de ese sueño, cómo de fragmentado está, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, resumiendo, el sueño es muy importante y, como bien decías, creo que está muy descuidado. Dormimos menos de lo que necesitamos la mayoría de personas, pero tampoco hace falta tanto. Y de hecho, esta es la paradoja, ¿no? Que más horas de sueño se asocian con más mortalidad. ¿Porque dormir más es malo? Seguramente no, ¿no? O sea, un poco es muy Sí, probable que haya causalidad inversa. Es decir, que cuando hay algún tipo de problema en el cuerpo, pues el cuerpo te haga dormir más para intentar recuperarte de ese problema, ¿no? sí, Es decir, sí. seguramente sea la consecuencia y no la causa de la enfermedad. Pero, y luego, ¿cómo te sientas? Hay gente que con 6 horas y media está súper bien. Bueno, pues yo no te diría que sea malo para ti. A ver, seguramente dormir 5 horas sea malo para todo el mundo, menos para Joko Mm. Willing, ¿no? Que duerme. Sí, sí, iba a O sea, hay decirlo. personas que tienen este polimorfismo. Es verdad que hay un Es verdad, polimorfismo, verdad. que hay como un 2 o 3% de personas que pueden dormir 4 o 5 horas y sentirse bien. Y de hecho, si miramos los Navy SEALs, están sobre representados en este tipo de grupos Evidentemente. muy, Es muy muy fuerte, es muy demandantes, ¿no? fuerte. Porque Sí. yo no sobreviviría. Yo me Yo tampoco. palmo al No, segundo no. día de no dormir. Pero vamos, lo más Imposible. probable, la gente que nos escucha, lo más probable es que el 99% no tenga esta mutación genética y por tanto dormir menos de 7 horas pues termine pasándole factura. También ahí está un poco la esperanza, ¿no? Sobre todo con la gente que me dice, ya es que acabo de tener hijos y llevo 6 meses durmiendo muy poco. A ver, el cuerpo es resiliente, o sea, el cuerpo está preparado para tener unos meses o incluso un par de años donde vas a dormir poco, vas a dormir mal. Bueno, también esto conecta mucho con el tema del propósito. No es lo mismo dormir mal porque estoy cuidando de mi hijo que dormir mal porque tengo preocupaciones en el trabajo, porque tengo otros tipos de problemas. También el por qué hacemos sacrificios influye mucho en el impacto de esos sacrificios, ¿no? Sí, de Entonces, hecho, había algunos estudios que mostraban por ahí que también cómo interpretas ese estrés cambia eso. radicalmente cómo te afecta. Si tú a gente que está muy estresada le dices, bueno, pero el cortisol alto favorece la concentración, el focus, el performance, tienen mejor Sí, rendimiento. Si les das una charla sobre lo negativo que es en cuanto a la salud, el rendimiento baja, los efectos son Sí, mucho peores. 100%. sí. Por eso hago este Las apunte, ¿no? Porque autonarrativas. hay un efecto nocebo. Si tú crees que esto es malo, y hay estudios efectivamente en el cortisol, más que en el cortisol, perdón, en el estrés. Las Ujú. personas con alto estrés, pero que no asociaban ese estrés con algo negativo, porque era estrés, yo qué sé, pues eso, creando su empresa, haciendo algo que les importaba, pues se veía que ese estrés no tenía el mismo efecto perjudicial que el estrés sin propósito o el estrés al que no puedes conectar una narrativa positiva. O sea, en el fondo esa Ujú. historia que nos contamos importa mucho en la influencia que tiene cualquier tipo de aspecto de nuestra vida, ¿no? Sí, esto es la última parte de tu libro, ¿no? En la que hablas no solamente de qué hay que hacer, sino cómo te tomas las cosas una vez que vienen mal. Esa perspectiva estoica de que al final a mí me gusta mucho porque hila muy bien con muchos aspectos religiosos y psicológicos que son, por ejemplo, el estoicismo, el taoísmo, la psicología cognitivo-conductual, que básicamente cogen este enfoque de no, no somos lo que nos sucede, sino cómo interpretamos Lo aquello que que nos sucede, sucede, claro. qué haces de aquello, qué narrativa tienes y cómo te preocupas por lo que puedes hacer y cómo no te preocupas por aquello con lo que no tienes ningún efecto. Y esto, a pesar de, más allá del bienestar psicológico, tiene efectos reales sobre la salud y sobre la longevidad. 100%. Y más de lo que se pensaba, ¿no? Varios estudios que se han replicado en varios países nos dicen, por ejemplo, que las personas que tienen creencias negativas sobre el envejecimiento viven de media 7,5 años menos, ¿no? Wow. Que los que tienen creencias positivas. Lo cual tiene Es fuerte sentido. eso. Antes se pensaba simplemente que era porque, bueno, si crees que todo irá peor, pues te vas a cuidar menos, que en parte es cierto, pero también se ha visto mecanismos a nivel hormonal, ¿no? Se ha visto que esas Ujú. creencias negativas, esos pensamientos negativos, influye en niveles de estrés, en niveles de cortisol, en niveles de inflamación. Es decir, lo que
crees en tu mente, por así decirlo, lo creas después en tu cuerpo. Entonces, esta conexión mente-cuerpo es fuerte, o sea, mucho más fuerte quizás de lo que se pensaba antes, y nos habla de este poder. Que nadie está diciendo que lo que te pase en la vida no importe. Evidentemente, hay situaciones, hay eventos que son más probable que te generen estrés, que te generen incluso traumas, por supuesto, pero no es algo determinista. O sea, puedes someter a 100 personas al mismo evento negativo, al mismo estrés, y van a responder de manera muy distinta, en parte por la propia construcción innata, por sus propios genes, pero también por el trabajo que hagan después de interpretación de lo que les ocurre, ¿no? Y eso es algo que podemos mejorar, ¿no? El estoicismo va de esto, las terapias cognitivo-conductuales que beben del estoicismo van sobre esto, sobre cómo podemos cambiar el impacto que algo tiene sobre nosotros cambiando la interpretación que hacemos de eso, ¿no? Y podemos mejorar muchísimo. Y además, Muy otro interesante. aspecto súper importante ya no es no solamente cómo nos relacionamos con nosotros mismos, sino cómo nos relacionamos con otros. No recuerdo de dónde era el estudio, pero el estudio más amplio que se ha hecho sobre la longevidad mostraba que de las cosas que más valora la gente sobre la felicidad y cuanto más mayores, más importante es las relaciones con los demás, Sí, es tu el entorno, tu estudio comunidad. de Adult Development de Harvard, ¿no? Es un estudio que llevan Sí, 80 creo que sí. años. Ahora se ha publicado el libro de Good Life, creo que se titula. Y una de las grandes conclusiones es esta, ¿no? Que después de analizar un montón de parámetros, de analíticas, de factores de salud tradicionales, etcétera, etcétera, el mejor predictor de felicidad a los 80 es la calidad de tus relaciones a los 50. Y es uno de los mejores predictores de salud, ¿no? Con cuánta gente te relacionas, tienes amigos cercanos. Y una vez más, es algo que no se pregunta en el médico. Cuando vas al médico no te preguntan, bueno, pero ¿cuántos amigos has quedado esta semana? Quedaría hasta raro, ¿no? Sí. Y sin embargo, es un predictor muy bueno, ya no solo de satisfacción vital, sino de salud. Al final somos seres sociales. Y volvemos a lo mismo. Se ha visto que la percepción de soledad, sentirse solo, eleva el estrés, eleva el cortisol, eleva la inflamación, porque para nuestro cerebro la soledad era una amenaza y por tanto genera respuestas de amenaza, de activación del cortisol. Y aunque estar solo en el mundo moderno, por suerte, ya no es una amenaza vital, porque tenemos la policía, tenemos servicios sociales y no sé qué, pero nuestro cerebro sigue viviendo en la era de las cavernas. Y en la era de las cavernas, la soledad era una sentencia de muerte. Lo peor que podía hacerte el grupo, ¿qué era? Echarte de la tribu, desterrarte, Claro. eso era muerte segura, ¿no? No podías sobrevivir Mm. solo en un entorno salvaje. Y por tanto, para nuestro cerebro, la soledad sigue siendo una amenaza mortal, sigue generando ese estrés, ese cortisol, esa inflamación, y por tanto es algo que nos perjudica. Dicho esto, porque también cuando hablo de esto, yo es que soy muy introvertido, yo me siento bien estando solo. Vale, evidentemente tenemos distintas necesidades y no es tanto la interacción social lo que es bueno, ojo que también lo es no sentirse solo. Y hay gente hablando con 2 amigos a la semana, pues ya está, ha cubierto su Sí, es un requerimiento. umbral, vamos a decir. Claro, Claro. gente que es más introvertida, que necesita estar todo el rato con gente. Bueno, pues conócete a ti mismo, interactúa en base a tu genética. Dicho esto, se ha visto que incluso en personas introvertidas que dicen que no quieren hablar con mucha gente ni relacionarse con mucha gente, cuando se fuerzan, entre comillas, a hacerlo, se sienten mejor y tienen mejor salud, ¿no? Incluso fuérzate un poco a salir de tu cascarón, incluso si eres más introvertido, porque seguramente te ayude después, después de hacerlo, aunque a priori te dé pereza, después de hacerlo, con alta probabilidad te vas a encontrar mejor a nivel, insisto, de bienestar mental y también de bienestar físico. Sí, yo en ese ámbito, bueno, tanto Pablo como yo hemos puesto bastante trabajo, porque creo que es una, y no sé tú Marcos, pero conocido seguramente también, que en empujar las barreras. Yo me sentía muy incómodo con ser introvertido, no porque sea introvertido, sino porque no me siento cómodo en las situaciones sociales. Es decir, quiero poder interactuar de forma cómoda y luego decidir si quiero interactuar o no. Y para eso tienes que hacer una época de, voy a intentar ser extrovertido, voy a intentar hablar con Forzar un poco gente, el voy a set. intentar conectar. Hay que forzar el set, probarlo bastante y luego ya decides. Luego ya, Sí, una vez que no tienes esa barrera, ya puedes decidir si lo haces o no y que te sienta mejor 100%. también. 100%, y que son habilidades que, como todo, se pueden entrenar, ¿no? Decíamos antes que la Claro. gente no hace las cosas porque desconoce, porque no sabe qué ejercicios hacer, no sabe qué comer, no sabe. Pues esto es lo mismo, o sea, por supuesto, hay gente que de manera innata tiene mejores habilidades sociales.
Claro. Bueno, pues hay gente como yo que no, me he sentido más cómodo entre libros y tal que con gente, ¿no? Pero son habilidades que puedes mejorar, que puedes desarrollar también y que cuando las desarrollas lo agradeces, estar con gente, interactuar con gente. Entonces, conoce cuáles son tus habilidades, tu nivel base, pero no te limites, no digas, es que soy así, es que tengo pocas habilidades. Exactamente. Bueno, pues mejóralas, ¿sabes? Que no vas a llegar nunca al nivel de alguien que es talentoso en ese sentido por naturaleza. Seguramente no. Pero si Ni eres es un necesario. 3, pues ni es necesario. Pero si eres un 3, podrás llegar a un 6. Igual que hay gente que es súper torpe, que es muy patosa, que pues nunca vas a llegar a hacer los ejercicios con la mejor técnica, ni jugar bien a un deporte. No, pero si eres un 3, podrás llegar a un 6 de nuevo, ¿no? Nunca llegarás a un 8, seguramente no, pero puedes mejorar mucho y al final de eso se trata, de cuánto puedes mejorar, que te requerirá más esfuerzo, sí, pero si el beneficio es muy claro, pues es algo que en lo que tienes que poner énfasis, ¿no? Totalmente de Pues acuerdo. sí. Bueno, creo que te tienes que marchar, Marcos. Ha sido un Sí. placer tenerte por aquí. ¿Dónde puede encontrar la gente más información sobre este tema y sobre tu libro? Bueno, pues el libro se titula Vive Más. Está, pues, la gente me pregunta, ¿dónde compro tus libros? Y yo, bueno, ¿dónde crees? Las librerías, en Amazon. Es verdad que está llegando ahora a México en febrero, ¿no? Es verdad que la gente que vive en Latinoamérica, pues, por desgracia, llega un poquito más tarde, pero bueno, está llegando a México ahora y espero que al resto de países pronto. Y para más información, pues en Fitness Revolucionario, ahí es mi casa en internet y a partir de ahí pueden llegar al podcast, a Instagram, a YouTube y a todas las partes donde estoy. Pues muy bien. Muy bien. Muchas gracias. Nos hemos dejado con muchas cosas en el tintero, pero Para el siguiente. es un tema muy complicado y muy interesante, Está en el así libro que lo todo. dejamos para el siguiente. Efectivamente. Venga, Muy bien, un un placer, chicos. abrazo. Un Muchas abrazo gracias. fuerte. Cuidaros. Un abrazo.